Bienvenidos y vamos a ir, por favor, de lleno a la palabra, así que espero que ustedes puedan estar ya con sus Biblias en la mano, con sus cuadernos, con sus plumas, porque si ustedes creen que ya fue todo lo que teníamos que hacer el día de ayer, vamos a la mitad. Entonces hoy vamos a dar otro gran paso, y yo no sé a cuántos de ustedes les llamó la atención, les produjo sorpresa, extrañeza el título del mensaje de esta noche, que es La Vaca Roja. Bueno, no tienen una idea de las implicaciones que esto tiene y lo que vamos a aprender y que tiene aplicación a nuestra vida diaria. Así que pónganse, como les digo, les he dicho cada noche, pónganse muy cómodamente incómodos. Esposas, por favor, tienen la autorización divina para darle un buen zape ahí a su esposo si se está durmiendo. No dejen, padres, no dejen que sus hijos ahí se recuesten, ¿verdad? Yo espero que todos estén bien guapos, bañaditos, ¿verdad? Está haciendo un calor tremendo, al menos aquí en la casa, que es su casa, se cierra un poquito el calor, pero luego aquí tengo una luz que, bueno, está dejándome ahí medio ¿cómo se dice? Deslumbrado, ¿verdad? Pero con todo gusto. Así que vamos a hacer una oración, por favor. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios, es hablarle a Dios. Entonces, es muy sencillo orar, pero muy poderoso y muy profundo orar. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor, un momento, ahí en tu casa, que ya no hagas nada más, ¿verdad? Ya estés ahí en tu lugar, listo, dispuesto. Yo te voy a pedir que tú le pidas a Dios con tus propias palabras. Simplemente dile: Dios, yo quiero que tú me hables. Pero hazlo con tus propias palabras, de acuerdo al anhelo de tu corazón. Así que tómate unos segundos y yo cierro esta oración de inicio, por favor. Padre, qué privilegio para mí es poder cumplir con una encomienda que tú me has dado en esta vida, que es poder compartir al mundo entero las maravillas de tu palabra. Yo te ruego que me ayudes, que me guíes, que cuides mi boca para no decir ninguna cosa equivocada, sino que cada palabra, Señor, sea una palabra que vaya siendo como un pequeño ladrillo que vaya edificando la vida de cada persona que escuche en esta noche. Ante ti me presento con temor, porque yo, Señor, lo que menos deseo es desviarme de tu verdad. Y entiendo el riesgo que hay en nosotros por ser seres humanos. Pero tú sabes que mi corazón tiene un compromiso contigo, con tu verdad. Y yo te doy gracias porque me muestras, me das luz en tu palabra, y porque nos das luz a todos a través de tu palabra. Gracias por cada persona que está escuchando, que está lista para recibir lo que hay en tu corazón y poder entender, sí con nuestra mente, pero más con nuestro espíritu, las profundidades, las riquezas tan hermosas que hay en esas profundidades, así como esos metales preciosos que se encuentran excavando y excavando y excavando, y de pronto, después de metros, tal vez kilómetros de excavar, aparecen esas joyas, las más preciosas. Así, Señor, permítenos ir a la profundidad de tu corazón, excavar en lo profundo de tu corazón y encontrar las riquezas que tú tienes para nosotros. Así es, Dios. Muchas gracias, que tu Espíritu nos acompañe en esta noche, en el nombre de Jesús, y que tu palabra produzca una mayor y mejor adoración en nosotros,
solamente para ti, el único Dios vivo y verdadero, que eres digno de ser exaltado y adorado por todos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a adentrarnos con todo. Ya vimos los dos primeros sacrificios. Miércoles vimos el sacrificio pascual, del Cordero Pascual, Corderito inocente, ¿verdad? De 1 año, que nos daba, a ver, ¿recuerdan qué nos daba? Nos daba liberación. Muy bien. Y el día de ayer vimos el sacrificio de los 2 machos cabríos, bueno, el carnero, pero principalmente de los 2 machos cabríos, que eso es lo que tiene que ver para nosotros. El primer macho cabrío nos ofrece, el primer sacrificio del macho cabrío nos ofrece perdón, y el segundo sacrificio del macho cabrío nos ofrece reconciliación. Así que todo eso es lo que tenemos que estar viendo, y el antecedente, ¿verdad? Y recordar. Entonces, esos sacrificios, hasta cierto punto, de alguna manera, los hemos escuchado, tenemos por ahí alguna idea por nuestro contexto tal vez religioso, ¿no? Y sobre todo en esta Semana Santa. Pero, ¿qué hay de esta vaca roja? ¿Existe? ¿O de qué se trata esta cuestión? Porque representa también un sacrificio. Y recuerden que el sacrificio, que todos esos sacrificios que se mencionan en el Antiguo Testamento tienen que ver, o son representativos, o son tipo, para decirlo un poquito más técnicamente, de Jesucristo. O sea, nos hablan y nos enseñan de Jesucristo, como el primer cordero sin defecto, como el macho cabrío primero, como el segundo macho cabrío, y ahora la vaca roja. ¿Qué es esto de la vaca? ¿Quién es o qué es? ¿Para qué es? ¿Por qué una vaca roja? Déjenme mostrarles primeramente, a manera de introducirnos con la actitud correcta al texto bíblico, Proverbios capítulo 25, versículo 2. Proverbios capítulo 25, versículo 2. Les voy a leer 2 versiones del mismo versículo. La primera es la Nueva Biblia Viviente. Tal vez va a ser un poquito diferente a como tú la tienes ahí en tu Biblia, pero creo que van a ir saliendo los textos ahí en la parte de los comentarios, y te lo voy a leer. Dice acá, Proverbios 25, versículo 2. ¿Qué versión? ¿Perdón? ¿Qué versión? Nueva Biblia Viviente, NBV. Dice acá: es gloria de Dios ocultar un asunto. Es como una prerrogativa de él, ¿no? Y honra del rey. Acuérdense que Proverbios lo escribe Salomón, entonces él habla de sí mismo, porque se sabe rey, pero es como decir un hombre, una persona, ¿verdad? No vayas a decir, no, pues es que yo no soy rey, y tendrás que esperarte para ver si eso es cierto o es falso. Entonces, es gloria de Dios ocultar un asunto y honra del rey investigar. Entonces, nosotros en la vida tenemos una gran cantidad de cosas que dicen que la gente lo descubre. Claro, la gente lo descubre, pero ya estaba ahí. Dios lo puso, Dios ya puso la cura de cada una de las enfermedades, y algunos seres humanos descubren de pronto la medicina para esa cura, pero es parte de lo emocionante de la vida, que Dios oculta cosas, y Él es su prerrogativa porque Él es Dios, y Él puede hacer lo que quiera, pero lo deja ahí escondidito para que nosotros lo descubramos. Ahora, si eso sucede en la vida, aquí también sucede, por supuesto, en la palabra de Dios. Dice, honra del rey investigarlo, o sea, el poder estudiar la palabra es algo con lo que Dios nos honra. Pero ahora mira cómo lo dice el mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente. Dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. O sea, no lo investigamos con la esperanza de a ver si lo encontramos, sino lo investigamos, investigamos lo que Dios dejó oculto, pero sabemos que lo podemos encontrar. Lo vamos a investigar, pero también lo vamos a descubrir. Así que todo este tiempo de Semana Santa está sirviendo para que Dios nos lleve a una mayor profundidad y conocimiento de cosas que, independientemente cuántos años hayamos estado en Cristo,
vamos a empezar a descubrir en su palabra cosas que Él dejó ocultas, y ahí es donde nos vamos a quedar maravillados. Y yo te animo a que tengas ese corazón dispuesto, porque nosotros no podemos encerrar a Dios en un frasco, ¿verdad? No podemos decir, ya sé todo de Él. Esas personas que van a la iglesia, digo, ya sé, ya está hablando de lo mismo, y está hablando de lo mismo. Bueno, sí, a lo mejor hay un pastor que no habla de otra cosa más que de lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa actitud de descubrir las cosas, porque créeme, no conocemos, pero ni tantito así chiquito de Dios, de la inmensidad. Así que vamos a descubrir qué Dios ocultó en la vaca roja, y para ello vamos a ir al evento que es el antecedente. Este es muy importante para que podamos conectar en un momento más con la vaca roja. Vamos a ir a Éxodo 32. Les hablaba de este texto la ocasión anterior, que es precisamente cuando se hace este becerro de oro. Y recuerden, ahí dice el texto que cuando el pueblo viene y le pide a Aarón que hiciera un dios, ellos estaban pensando en Jehová. Ellos estaban diciendo, haznos una representación, una imagen del Dios que nos acaba de liberar, que nos acaba de sacar del pueblo de Egipto. No estaba todavía la ley. Moisés apenas venía bajando con las tablas de la ley. Imagínense, 40 días. Viene bajando. Y es muy interesante porque Dios es el que le dice a Moisés, dice, ya están estos alocados, ya está el caos allá, se me van las palabras, pero se descontrolaron. Gracias. Bájate, porque ya está el pueblo totalmente fuera de control. Y entonces, pero Dios le dice, este pueblo es un bien necio y voy a derramar mi ira sobre todos ellos. Y Moisés le dice, no, espérate, Señor, espérate tantito, no te enojes, mira qué van a decir las otras naciones, que tú no eres poderoso, que no existes, que no pudiste con ellos, que no tienes el poder. No, por favor, ten misericordia. Y Dios le dice, bueno, ok, está bien, no voy a derramar mi ira sobre ellos. Y ve lo que pasa. Y aconteció, versículo 19, 32, 19. Éxodo 32, 19. Es hasta de pronto un poquito cómico aquí lo que sucede, porque dice, y aconteció que cuando él, Moisés, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, acuérdate, esa era la forma que ellos tenían por haber estado en Egipto, hacían lo que veían, entonces decían, bueno, pues si acá hay dioses y esas son las imágenes de los dioses, pues vamos a hacer una imagen de Jehová y vamos a celebrar aquí con danzas y fiestas. Quién sabe cómo estaba aquella cosa, ¿verdad? El bailongo, que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea, le dice a Dios, no te enojes, Señor, y mejor yo me enojo, ¿verdad? Por ti. Y pum, llega y las rompe. Y dice el 20, y tomó el becerro, ojo, aquí está el antecedente. Dice, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Ahora, ¿de qué era el becerro? De oro, ¿se acuerdan? De alhajas, de metales. ¿Cómo debió de haber hecho fuego Moisés, que quemó el becerro de oro? ¿Cuánto se habrá tardado? Y dice, y lo molió, ojo con esto, anótale ahí, ponle una marca. Dice, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que luego esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Entonces vamos aquí por partes. Primero, Dios se enoja. Moisés le dice, no te enojes. Y luego él se enoja. Podríamos decir, oye, no, pero espérate. Déjame decirte aquí algo muy importante. Es mejor que se enoje el ser humano contigo a que se enoje Dios contigo. No sé cuántas personas se ofenden porque el pastor se enoja y viene a disciplinar a sus ovejas, ¿no? Y se sienten y se van. Es mejor que tu pastor se enoje contigo y que venga a disciplinarte a que Dios se enoje contigo. Mira, te lo digo por obvia experiencia. Muchas veces cuando yo tengo que tratar un asunto importante con alguien, yo ya oré, yo ya estuve pidiéndole a Dios sabiduría
y estuve intercediendo por esa persona y le digo, Dios, ten misericordia de ella. Y entonces voy a hablar con esa persona y trato de hablarle lo mejor posible, pero hay veces que hay que decir cosas fuertes y corregir. No te molestes, no te enojes, no te sientas, no te vayas, ¿ok? Porque si tú no recibes la reprimenda del ser humano, incluyendo también la de tus papás o la de algún jefe, en buenos términos, entonces va a venir Dios y él va a derramar su ira sobre ti. Así que cuidado con eso. Un apunte. Ahora, esa agua, entonces muele el becerro de oro, les hace ahí una especie de agüita de tan de sabor, ¿no? Y se las da a beber a esas personas, incluyendo a Aarón, que iba a ser el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Qué sucedió? ¿Por qué les da a beber esto? Porque algo que Moisés hace ahí, es decirles, ustedes van a enfrentar la consecuencia, todavía no tienen la ley, pero van a entender la consecuencia de este acto. ¿Y cuál era la consecuencia de este acto? Al beber ese metal, esa combinación de metales, tal vez sucios, con agua, y después quemados al fuego, y luego con el agua. Imagínate que sabía eso, ¿no? Pues se las dio a beber, y lo menos que les pasó era que hicieran caras, o que les supiera feo, porque lo que realmente estaba sucediendo con ellos es que quedaron contaminados y malditos. Ojo con esto, ¿ok? Vamos a tener eso en mente. Ahora, la vaca roja, una vaca roja. ¿Quién de ustedes ha visto una vaca roja? Ahora, cuando aquí se habla de una vaca roja, literalmente lo que estamos hablando es de una vaca que que sea roja desde la cola, las pezuñas, hasta si tiene cuernitos, los cuernitos. Todo roja. O sea, no es que tenga algunas manchas rojas, sino que toda, así como el sillón que tengo yo acá, toda sea roja, completamente roja. Y no hemos visto una vaca roja, porque no hay vacas rojas que se den así como las vacas que vemos. Ni siquiera por ahí se anda diciendo que ya están produciendo algunas vacas rojas en Israel. Eso lo vamos a ver más adelante en algún mensaje que ya tengo preparado. Pero realmente no hay vacas rojas. Se dice en la tradición hebrea que solamente ha habido 7 vacas rojas como tal. O sea, quiero que me entiendan que cuando se habla aquí de una vaca roja no se está hablando de un simbolismo, está hablando de un animal rojo, vaca, hembra, ¿sí? Y hay varias cosas que están por ahí, nada en la escritura, pero lo cierto es que nosotros no hemos visto una vaca roja, porque cuando hay una vaca roja es porque Dios la hace, la forma, la da, la produce. Él hace que salga roja esa vaca. Y una de esas vacas rojas, de las que ha habido en la historia, es esta que está aquí en nuestro texto base de esta noche. Números capítulo 19. El libro de Números es el cuarto libro de la Biblia, así que va a ser muy fácil para ustedes encontrarlo. Mientras lo están buscando, hay capítulo 19 del libro de Números. Volteen a ver a la persona que tienen al lado y vean si sigue atenta, ¿verdad? Y si está ahí como distrayéndose, jálale una oreja hasta que la tenga roja, para que estemos en línea con la vaca roja. Capítulo 19 del libro de Números. Fíjate muy bien, dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón, a los dos. Ahora ya les habla a los dos. ¿Por qué? Porque ya les viene dando las leyes, y ya le había dicho a Aarón, este ya es otro momento, y ya había dicho que Aarón iba a ser el sumo sacerdote. Y les dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito. Ojo, la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces, cuando dice la ordenanza de la ley, tiene estos dos significados muy importantes. Primeramente está hablando
refiriendo por ahí a algún francés, ¿verdad?, de la historia, está hablando del espíritu de la ley, o sea, de la esencia de la ley. O sea, en otras palabras, está diciendo que la ley sí tiene una forma, pero tiene una esencia, tiene algo más profundo, que es que es realmente, como está esa idea, esa frase, el espíritu de la ley, que va más profundo que la forma de la ley. Y también significa que hay una ley mayor a la misma ley, que le ordena, que tiene la capacidad de ordenarle algo a la ley. O sea, la ley que Dios le dio, esos 10 mandamientos, junto con los 623 o 43 mandamientos que están en todo el Pentateuco, todos esos mandamientos están por debajo de esta ley. ¿Sí? ¿Cuál ley? La ley de la vaca roja. ¿Qué es esto? Bueno, ahora, acá dice alazana. Les voy a leer Números 19, versículo 2, que es donde está este texto, pero se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Es una forma, una traducción. Acuérdense que el texto bíblico es perfecto, las traducciones no lo son. Entonces, por eso hay distintas traducciones. Dice acá en la Palabra de Dios para Todos, dice: este mandamiento hace parte de la ley que yo, el Señor, establezco. Ahora vean lo que dice acá. Díganles a los israelitas que traigan una vaca rojiza. O sea, ese término alazán o alazana es rojo, que no tenga ningún defecto y a la que nunca le hayan puesto yugo. Entonces, una vaca o novilla roja o vaquilla roja, completamente roja, muy interesante, tenía que ser hembra. Interesantísimo, esto lo vamos a ver. Todo esto tiene su intención y su significado. Entonces vamos a ver las características. Una vaca roja, perfecta o sin defecto, ¿ok? Entonces aquí hay un doble simbolismo en un solo objeto, que es la vaca roja. ¿Qué representa que sea roja? Aquí, quiero que tengas en mente, rojo y sin defecto. Dos características en el mismo objeto, la vaca roja. Rojo y perfecto. ¿Qué significa el rojo? Alguien podría decir sangre, ok, podríamos ir por ahí, pero el rojo también representa, y es el sentido del texto, representa el pecado. El pecado. Esto ustedes pueden anotar ahí nada más la cita, Isaías 1:18. Dice: si tus pecados fueren como la grana, se está refiriendo a esa frutita, ¿verdad?, que se te cae acá y ya no la despintas nunca. Esa la usaban para pintar de rojo. Él las hará blancos como la nieve, dice Isaías 1:18. No lo vemos, no nos vamos a detener ahí. Pero ahí está el texto bíblico que nos muestra que el rojo es símbolo de pecado. Ahora, pero también dice el rojo, ¿no? Alguien de ustedes pudo haber pensado sangre, ¿ok? Esta vaca es un símbolo, o representa o tipifica, o los otros sacrificios, a Jesús. Para que lo dejemos claro desde ahora. La vaca roja es Jesús, ¿ok? Igual que el primer cordero de un año, igual que los 2 machos cabríos, cada uno es Jesús. Y ahora la vaca roja también es Jesús. Y si ustedes lo sabemos, en estos días estamos recordando cómo fue molido Jesús, ¿verdad? Cómo fue molido a golpes, a varazos primero, los azotes, luego los flagelos, los latigazos, la corona, los golpes, ¿verdad? Y luego los clavos en sus manos, en sus pies, hasta la lanza, ¿verdad? Ahí en su costado. O sea, podemos entender, podemos ver a Jesús completamente ensangrentado como la vaca roja. Pero también está ese momento muy interesante. Y hoy vamos a ver esto. Cómo esos soldados romanos con intención de burla total hacia Jesús le ponen un manto, ¿se acuerdan? ¿De color? ¿De color? ¿De color? Rojo. Oigan, y uno diría, ay, bueno, pues qué. No, es que
que hubiera en épocas de Jesús telas pintadas eran carísimas. Y estos soldados, sin saberlo, estaban cumpliendo, estaban diciéndole al mundo, miren, aquí está la vaca roja, completamente roja, y si hay un pedacito de su carne que todavía no esté cubierto por la sangre, aquí le ponemos el manto rojo para que sea completamente roja. ¿Qué tal? No, y les tengo un postre, pero apenas estamos en el aperitivo. Ahora, ¿cómo es esto? Que en un solo objeto, en este caso la vaca, haya dos significados. Por un lado, pecado, y por el otro lado, Jesucristo. ¿Qué es esto? Bueno, les recuerdo el texto con el que cerramos ayer, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Si tú acabas de llegar, bienvenido a Río de Agua Viva. Estamos con el mensaje de la vaca roja, así que ponte cómodamente incómodo, toma tu Biblia, aunque sea ahí en el celular, en la computadora, no importa, y prepárate porque esta noche hay alimento en abundancia en la mesa del Señor. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Fíjate, dice, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, Dios, ¿en qué convirtió Dios a Jesús? En pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces ahora podemos entender cómo en un solo objeto, en la vaca roja, representaba el rojo el pecado y a Jesucristo mismo, ¿verdad? Porque, agárrate de tu silla, mi querido, ya a lo mejor yo creo que aquí me va a salir algún jitomatazo, o alguien va a proferir algún sapo contra mí, no lo sé, yo espero que no. Pero aquí dice que Dios hizo a Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, lo hizo pecado. O sea que Jesús murió siendo pecado. Algunos dicen, Jesús murió siendo pecador. No, aquí dice que murió siendo pecado. Porque si decimos que murió siendo pecador, diríamos que él pecó, que él tuvo esa relación con el pecado. Pero aquí dice, él no conoció pecado, pero fue más que pecador, o sea, fue peor que pecador, porque fue pecado, como esa vaca. ¡Puf! Muere Jesús siendo pecado. Y sabemos, ya lo vimos ayer, que va a las prisiones de oscuridad, parte de ese infierno. ¿Por qué? Porque así como ese cordero, ese macho cabrío que salía y nadie sabía dónde iba, y se llevaba todos los pecados, Jesús se fue siendo pecado a las prisiones de oscuridad para dejar allá el pecado. Para que, como veíamos ayer, nunca tú vuelvas a encontrar, nunca por la eternidad vuelvas a encontrar tu pecado. Estamos empezando, estamos empezando. Primera característica, roja. Segunda característica, sin falta, símbolos de Jesús. Tercera característica, interesantísimo, es que nunca se le haya puesto un yugo. Y el yugo se refiere al objeto ese de madera, que se pone sobre los animales para ponerlos a trabajar. ¿Ok? O sea, una vaca que nunca se le hubiera puesto ese yugo, ese madero. ¡Oh! ¿De qué se trata esto? Bueno, esta sí te la voy a tener que dejar para el domingo, porque yo te estaba haciendo una pregunta. ¿Quién cargó la cruz de Jesús? Y no es una pregunta capciosa como el caballo blanco de Napoleón. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? No. Es una pregunta real. ¿Quién cargó la cruz de Jesús? Y yo sé que tú, desde que eres chiquito, desde que tal vez hiciste tu primera comunión como yo, ¿verdad?, nos metieron a todos en la cabeza que Jesús va cargando ahí su cruz, ¿no?
Ay, prepárate para el domingo, chiquitito. Muy bien, esta te la voy a dejar para el domingo. La tercera característica es que no tenía que habérsele puesto un yugo. Ahora, vamos a números, hay 19, por favor, regresamos a números, no lo pierdan, ténganle ahí una marquita. ¿Ven por qué son importantes las Biblias físicas y no en el celular? Ahí déjenle una marquita en Números capítulo 19, regresamos allá. Fíjense lo que dice en el versículo 3. Dice, y la van a dar a Eleazar el sacerdote. O sea, estaba Aarón el sumo sacerdote, pero ahora ya también había un sacerdote llamado Eleazar. Y él, no el sumo sacerdote, la sacará fuera del campamento. Ojo que no es ni el sumo sacerdote, ni es dentro del campamento. Esto es muy importante. Cada cosa es tan emocionante por el significado que tiene. Y la hará degollar en su presencia. ¿Ok? Entonces, el sumo sacerdote no la saca y el sacerdote no la mata, sino que hay alguien más que la mata. Y Eleazar el sacerdote tomará, ahí sí, ya que está muerta, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo, o sea, afuera. Ahora, regrésate al tabernáculo con la sangre y rocía 7 veces y hará quemar la vaca ante sus ojos. Va al tabernáculo, rocía 7 veces, regresa afuera del campamento y ahora dice, vamos a quemar a la vaca, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol, hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará, o sea, mar rojo, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Ahí en esa gran hoguera iban a poner la madera de cedro, el hisopo y la escarlata. Y el sacerdote, ya después de todo eso, el sacerdote lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará al campamento, y a pesar de que se bañó, a pesar de que lavó sus vestidos, para que vean, hombres, que nosotros sí podemos lavar nuestros vestidos, digan conmigo, varones, todo lo puedo en Cristo, que, ahí está, hasta lavar podemos, ¿verdad? Entonces el sumo sacerdote va a lavar su ropa, se va a bañar, pero a pesar de eso va a quedar inmundo hasta la noche. O sea, espérate tantito. ¿Cómo? Si ni la tocó. Asimismo, el que la quemó, quien haya sido, alguien designado para eso, lavará sus vestidos en agua, también se lavará, se bañará, pero también va a quedar inmundo hasta la noche. O sea, es un sacrificio, y los sacrificios se supone que liberan, perdonan, reconcilian. ¿De qué se trata este sacrificio? Y además quedan impuros, quedan inmundos. La vaca roja fue, entonces vemos, entregada al sumo sacerdote. Y ahora recordemos, la noche que Jesús fue entregado, cuando estaba ahí en el Getsemaní orando, por allá dijeron romanos, si alguien dijo que era de la PGJ, está quedando muy perdido. Pero si tú pensaste que eran soldados romanos, no. Eran parte de la guardia de la policía religiosa. Porque acuérdate a quién es el primero que se lleva, a quién llevan a Jesús primero. Antes que a Pilato, ¿a quién se lo llevan? Se lo llevan al sumo sacerdote. Exactamente como la vaca roja era entregada al sumo sacerdote. Dice acá que la iba a hacer degollar. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, no se le permitió hacer este sacrificio. ¿Por qué? Y ahí nos sirve el antecedente de Éxodo. Porque resulta que Aarón fue el que había hecho el becerro de oro. El becerro de oro lo hizo, ahora era una vaca roja, y al sumo sacerdote no se le permite realizar este sacrificio porque él había elaborado el becerro de oro. Ahora, los soldados de la policía religiosa agarran a Jesús ahí cuando le cortan la oreja a aquel pobre, ¿cómo se llama? ¿Malco? ¿No? Sí, ¿verdad?
Jesús de la pega y dice, tranquilo, Peter, ¿no? Y entonces se lo llevan al sumo sacerdote. Pero a ver, ¿quién saca a Jesús hacia la cruz? ¿El sumo sacerdote? Ahí sí lo sacan los romanos. Otra persona, alguien más, no el sumo sacerdote. El sumo sacerdote iba ahí, pero era los romanos, alguien más, alguien que no fuera del sacerdocio, y lo sacaban. Ahora dice acá que lo sacaron fuera del campamento. Y a Jesús lo sacaron de Jerusalén. Aquí te voy a dar un dato que no voy a profundizar por cuestión de tiempo, pero que tiene muchas implicaciones. A Jesús lo sacaron fuera de la ciudad de Jerusalén, lo mataron. Y hay cualquier cantidad de información en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y desde el Antiguo Testamento, como aquí, donde establece que el foco de atención no es Jerusalén, no es Jerusalén, no es el país de Israel. Y yo creo que tú y yo hemos visto, sobre todo los que tenemos más años en Cristo, cómo ha habido una cantidad enorme de personas en todo el mundo que tienen puestos sus ojos en Israel el país, en Israel el territorio. Y dicen, ¡oh, Israel! Y bendice a Israel, y no digas nada malo contra un judío. Y entonces pasa un judío y casi ahí te antiguas o algo, ¿verdad? Porque no va, no. Y bueno, y de ahí han habido una cantidad enorme de engaños, amigos, de personas que vienen dominando el hebreo y que te hablan que Yeshua, Hamashiach, y dices, ¡ay, chihuahuas! Estos sí son santos, ¿no? Estos sí saben. No. Desde acá vemos cómo Dios está diciendo, es afuera. No es en el templo, no es en el campamento, que es el antecedente del templo de Jerusalén. Y más adelante, con Jesús, vemos que los sacan. Y hay cualquier cantidad de textos que dicen, es fuera de Jerusalén. ¿Sí? Y ahí tenemos a todo el mundo poniendo sus ojos en Jerusalén. Los religiosos, los islámicos, los católicos romanos, los ortodoxos, los protestantes, ahí están, van a orar y van a buscar los símbolos, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han venido con la astilla de la cruz de Cristo? Hazme el favor, con la astilla de la cruz de Cristo, con agua bendita del Jordán, que está más puerca el día de hoy, es agua del Jordán. Está más limpia la de aquí de Canal Nacional. O sea, no, ¿verdad? Y que traen el sudor, la gota de sudor que se cayó de Cristo en el Getsemaní. Y esto tiene que ver con algo muy importante, porque además de toda esta idolatría a objetos, déjame decirte, yo después les voy a dar más información de esto, pero resulta que Jesús no murió en ese monte Gólgota que nos han presentado, que tiene una forma de calavera y por eso es el Gólgota. Mira, todo eso fue quedando atrás y alguien, creo que fue la mamá de Constantino, la esposa de Constantino, alguien dijo, oye, vamos a, porque había un fervor religioso en el siglo III, cristianoide, vamos a buscar dónde murió Jesús. Ay, que el Gólgota, y significa el lugar de la calavera. Ay, mira esa roca como que se ve como que tiene forma de calaca. Ahí vamos a decir que ahí murió Jesús. Y hoy van cualquier cantidad de personas a buscar todas esas cosas que no son y se las quieren traer y vienen llenos de Dios y vienen no sé qué tantas cosas. No, hay que tener muchísimo cuidado con todo eso, porque no es la nación, no son los judíos. Un judío se tiene que arrepentir tanto como tú y como yo y conocer a Jesucristo como su Salvador, ¿ok? Nada de esas cosas, para que no se las crean, no las vuelvan a creer, o si les llega alguien hablándoles en hebreo, pues ok, dile ahora, háblame en español porque no te entiendo, ¿verdad? Y no nos dejemos apantallar por todas esas cosas. Caray, yo me acuerdo que había personas en mi primera iglesia que ahorraban todo el año porque alguien de famoso, algún pastor famoso o algún líder de alabanza famoso estaba organizando un viaje a Jerusalén y el tour. Imagínate ir con Don Cacahuate, ¿no? Que es súper cantante cristiano. Uy, qué emoción estar en la tierra de Jesucristo. Y bueno, eso terminó siendo un negocio impresionante, esos viajes.
cualquier cantidad de fraudes, pero bueno, ese no es el tema. Dije que no iba a hacerme mucho de esta cuesta, mucho tema, a engancharme mucho en esto, pero porque yo voy a hablarles más adelante de todo esto. Entonces, no es establecer a Israel como el centro, como dicen muchos, el ombligo del mundo. No, fuera. Ahorita lo vamos a ver, ahorita les voy a dar otros datos. Entonces, otra cosa que leímos ahorita es que, a diferencia de otros sacrificios que estaban en la ley, en los otros sacrificios tenían que quemarse ciertas partes y otras partes tenían que dársele al sacerdote, al sumo sacerdote y tal vez también hasta algunas. Participar de esta vaca roja, nadie podía tener alimento de esta vaca roja, todo tenía que ser quemado para Dios. Entonces, si pensamos que la vaca roja es Jesucristo y el pecado, aquí lo que estamos viendo es que Jesucristo tenía que ser ofrecido para Dios, pero también el pecado tenía que ser dado a Dios. Jesucristo como el pago por nuestros pecados, pero también Dios tenía que encargarse de los pecados, porque déjame decirte, Dios es el único que puede encargarse de los pecados del ser humano. Nadie más puede hacerlo. Por eso es que el ser humano no se puede salvar a sí mismo, porque solamente Dios puede hacerse cargo realmente de los pecados. Y por eso Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita, ya la sabemos hacia dónde se llevó esos pecados, y por eso tenía que ser todo quemado para Dios, tenía que ser entregado a Él. Y ya cuando estaba ahí la hoguera, imagínate, de una vaca roja, esa cosa, cuánta leña no debieron de haber usado, no había gasolina, ¿verdad? Quién sabe cómo estaba el galón, el litro ahí en aquel entonces. Dice que tenían que, ya que estaba ahí la hoguera, echar el cedro, un árbol, un madero, símbolo de la cruz, junto con un hisopo, una planta, y escarlata. ¿Qué hacía esto? Imagínate, si ya de por sí estaba esa hoguera, cuando ponían esto se intensificaba aquella cosa, se amplificaba el suceso. Mira, esto lo vimos tal vez más gráficamente cuando salió esta película de la Pasión de Cristo. ¿Te acuerdas que la íbamos a ver al cine y todos, había mucha gente que salió, no, había gente que no la aguantaba? ¿Por qué? Porque decían, no es posible que sea tan violento esto. Y eso nos mostró tantito que no tenemos ni idea de lo que, o no teníamos ni idea de lo que sufrió Jesús, ¿verdad? Entonces la gente tiene la imagen de una gotita de sangre por aquí, otra gotita de sangre por acá. No, como ya lo vemos, lo hemos estudiado, el sacrificio de Jesús fue tan crudo y sangriento como nadie, como ninguno, como ni uno solo. Por eso dice la Biblia que Él entregó hasta la última gota de su sangre. O sea, no hubo un mililitro de sangre que haya quedado en su ser, porque cuando aquel soldado le clava la lanza, sale la sangre que le quedaba y empieza a salir agua de su costado. O sea, es lo más terrorífico que pudiera haber, que pudiera atestiguar el ser humano. Y al final dice acá que el sacerdote y la persona que quemaba la vaca quedaban inmundas a pesar de que se bañaban, o sea, quedaban contaminadas. Pero resulta que el propósito de este sacrificio era purificar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo es que quedaban contaminados si el propósito de este sacrificio era purificar? ¿Cómo es que algo que está destinado a algo bueno puede generar algo malo? Ok, hemos visto que el mismísimo sumo sacerdote Aarón, de origen, estaba tan mal como cualquier otro. Aarón, haznos un becerro de oro. Ay, sí, cómo no, tráiganme joyas. O sea, todavía no era el sumo sacerdote, ¿va? Pero era el hermano de Moisés. Bueno, para que vean que el ser hijo de alguien no garantiza, ¿verdad? O hermano o cercano a alguien. Entonces, esto es muy importante, mis queridos, porque aquí lo que vemos es algo que sucede aún en la actualidad. A la gente le gusta poner en un pedestal a sus líderes, ¿no? Vemos lo que pasa el día de hoy en el país, ¿no? Y seguramente pasa en cada país del mundo, ya ha pasado en la historia. Los ponen en un pedestal a sus líderes. Y esto sucede con los pastores.
¿verdad? La gente cree que los pastores somos personas superiores, super santas, que no sé, nos falta la aureola, tenemos aquí el aura, ¿no? Y proyectamos luz, ¿no? Pues no, la gente cree que los pastores estamos más cerca de Dios que el resto de la gente. Mira el versículo 9 del capítulo 19. Dice acá en el versículo 9, Números 19:9. Dice, y un hombre limpio, o sea que no se hubiera contaminado por eso, recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento. ¿Qué hombre? Cualquier hombre del pueblo. Y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y las guardará. ¿Quién? O sea, un hombre saca las cenizas a un lugar limpio. Y luego, ¿quién dice ahí? ¿Las guardará quién? ¿Quién? La congregación. Un hombre cualquiera y toda la congregación las iba a guardar para el agua de la purificación. No estaba participando el sumo sacerdote, no estaba participando el sacerdote, y dice, es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca, otra vez, lavará sus vestidos, pero quedará inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, y aún para los extranjeros. Ya había muchos extranjeros. Les digo, esto no es de nacionalidad, esto es de todo el que cree y sigue a Dios. Entonces aquí vemos que el sumo sacerdote no tenía o no podía hacer estas cosas. Tenía que ser gente de la congregación, gente del pueblo. Esto es muy importante, mi querido amigo, porque esto muestra que hay tanta responsabilidad en el pastor como en cada uno de ustedes para su propio crecimiento. Te lo digo de otra manera. Yo no soy el responsable del crecimiento espiritual, emocional de tu vida, de tu persona. Tú eres responsable de tu crecimiento. Yo tengo mis responsabilidades muy bien definidas, como esta que estoy haciendo hoy, que la hago con mucho gusto, pero yo no soy responsable de que tú crezcas. Tú eres responsable de que tú crezcas. Ajá. Por eso todas estas cosas de que pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios, no. Oro por ti con mucho gusto, pero yo estoy tan cerca de Dios como tú. O tú puedes estar tan cerca de Dios como yo, ¿sí? Por eso un pastor no tiene que andar arriando, porque no es un arriero, es un pastor. No tiene que andarle suplicando a la gente que venga, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo habla, y cuando Jesús habla, el buen pastor, las ovejas, las que son sus ovejas, escuchan su nombre y lo siguen. Así que si tú estás escuchando la voz de Jesucristo por medio de su palabra, síguelo. Pero el pastor no tiene que andar yendo de casa en casa. Oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Oye, ándale, por favor, te ruego que vayas a la iglesia. ¿Ok? Y si hay gente que se ofende porque un pastor no hace eso, pues entonces está demostrando que tiene un total desconocimiento de cuáles son sus responsabilidades. Tu crecimiento es tu responsabilidad. Porque hay cosas que tiene que hacer el pastor, pero hay cosas que tiene que hacer la congregación. Y lo que Dios está estableciendo desde el principio es todos participamos. Por eso somos un pueblo, por eso somos una comunidad. Por eso no hay llaneros solitarios. Por eso no hay de que yo creo en Dios a mi manera. Por eso no hay o sea, claro que lo hay, pero quien hace eso no es el pueblo. No está siguiendo a Dios. Y eso nos tiene que quedar muy claro desde ahora. Dios estableció, fíjate en esto, por favor. Porque esto es impresionante. Mira, cada detalle. Hemos aprendido cómo Dios es detallista en el tiempo, en el segundo, en el minuto, en el día, en el mes. En cada detalle, ¿cómo lo estamos viendo ahora? Bueno, resulta que cuando Dios da la ordenanza de cómo se iba a vestir el sumo sacerdote, dice la escritura que tenía que tener en la parte de arriba un doble refuerzo en sus vestiduras. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es:
no se puede romper la ropa del sacerdote. ¿Por qué? Porque esa ropa del sumo sacerdote, de Aarón y de todos sus descendientes, esa vestidura es su investidura. No se puede romper. Entonces, cuando se la háganle un doble refuerzo para que no se rompa nunca. Al Aarón y al siguiente sumo sacerdote. ¿Ok? Ahora, fíjate en lo que sucede. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Esto es interesantísimo. Versículo 64. Mateo capítulo 26, versículo 64. No dejes de lado números, por favor. Ponle ahí una marca. Números 19, que vamos a regresar. Pero vamos a Mateo 26, versículo 64. ¿Ya lo tienen acá? Sí. Fíjate lo que dice acá. Dice, Jesús le dijo... porque le están diciendo, ¿te acuerdas que le decían, oye, a ver, ¿tú eres el Hijo de Dios? Cuando lo estaban inspeccionando a ver qué defecto le encontraban, y no le encontraban ninguno. Entonces cuando le dicen, oye, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús responde y dice, tú lo has dicho. Pero hay un momento en que lo arrinconan a Jesús. Y le dicen, no, nos tienes que decir si tú eres el Hijo de Dios. Y entonces en respuesta a esa pregunta, Jesús le dice, tú lo has dicho, pero además... te digo que desde ahora vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y Jesús aquí les está poniendo, pero en el dedo en la llaga, porque no dice el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre, o sea, como un hombre, lo vas a ver sentado a la diestra de Dios. O sea, lo que está diciendo es, este hombre que tú tienes aquí es Dios. ¿Sí? Y viniendo, lo vas a ver sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo, lo que va a suceder. Dice, entonces, fíjate lo que dice acá el 65. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Se rasgó las Hijo. vestiduras. Tómala. Así como aquellos soldados romanos no sabían ni lo que estaban haciendo, burlándose de Jesús al ponerle, estaban cumpliendo una profecía del lado equivocado. Acá el sumo sacerdote, por andar de dramático, por andar de exageradote, hizo lo que no debió de haber hecho nunca. Rasgó sus vestiduras. Ahora imagínate el jalón que debieron de haberle dado entre él y varios para romper ese doble refuerzo, para dramatizar, para acrecentar el momento y decir, miren, ha blasfemado este tipo. Bueno, pues resulta que ese sumo sacerdote, sin saberlo, por andar de dramático, él pensaba que estaba respaldando su punto. ¿Sabes qué hizo? En ese momento terminó de una vez y para siempre, y para siempre, y para siempre, con el linaje sacerdotal de Aarón, con el sacerdocio levítico, para siempre. Por eso es que no vemos, ¿sí?, ni se establece, ¿sí?, ningún sacerdocio para acercarnos a Dios. ¿Sí? Por eso nosotros no llegamos a Dios por medio de ningún sacerdocio, de ningún tipo, ningún sacerdocio humano. Porque en ese momento, cuando se rasgaron las vestiduras, ahí dijeron ellos mismos, acaba nuestro liderazgo, acaba nuestra posición. Ese canal que Dios había establecido se cerró en ese momento para siempre y por siempre. Fíjate lo que dice ahora Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, ¿ya lo tienen acá? Sí. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Ese es tu sacerdote. Ese es tu sumo sacerdote. No hay más. No tienes que ir a nadie.
Y por eso no tienes que venir conmigo a decirme, por favor, dile a Dios de mi parte. No. Vas a Jesús, Él es tu sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote como aquel Aarón, como aquellos humanos, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es que vemos, decimos, bueno, pero ¿cómo el pastor, cómo es el sacerdote, cómo es el líder religioso? Pues no, es que somos humanos, ¿sí? Que a veces no estamos del todo bien. Y somos como tú, que necesitamos ser transformados por Dios, ¿sí? Dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, nuestro sumo sacerdote es uno, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo, para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Entonces, se acabó cualquier sacerdocio humano. Solo Jesús es el sumo sacerdote. Y aquí agárrate de tu silla, porque ahora todos somos sacerdotes. O sea, el sacerdote que eres tú, te puedes acercar al sumo sacerdote y a Dios por medio de ese sumo sacerdote que es Jesucristo. Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nueva Biblia Viviente. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lo tenemos, dice, pero ustedes son una familia escogida, un linaje escogido, todos ustedes, Y luego dice, son sacerdotes reales o son real sacerdocio, son una nación santa. La iglesia de Cristo, todos los que venimos a formar parte de la iglesia, somos sacerdotes y somos parte de una nación santa. Somos un pueblo que Dios compró, están los sacrificios, para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Se acabó ese linaje. Se acabó esa figura que todo el pueblo tenía que ir con el sumo sacerdote. No. Ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. El sumo sacerdote que estaba ahí frente a Jesús, sin saberlo, sin querer. Si hubiera sabido, bueno, ¿te imaginas el día que se enteró? Acabó con el sacerdocio del ser humano. Jesucristo es nuestro nuevo sacerdote y ahora todos somos sacerdotes que nos podemos acercar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo están? ¿Necesitan pararse? Párense, hagan algo porque viene lo mejor, ¿ok? Acá pónganse cómodos, no sé si necesitan una almohadita ahí para que no duela tanto la silla. Muy bien, entonces, leímos en Números que las cenizas tenían que ser recogidas por alguien más, ¿sí? Por una persona designada, sacarlas del campamento, y entonces todo el pueblo iba a agarrar esas cenizas, las iba a guardar para el agua de la purificación. ¿Te acuerdas del antecedente? Moisés destruye el becerro, lo hace polvo, les hace una agüita con ese polvo y le dice, ahora le echo un trago cada uno de ustedes, contaminados, malditos todos. Ahora venía la vaca roja, no un vaco, mis colegas y colegas, no era un vaco, no era un toro, no era un becerro, era una becerra, era una vaca. Primero fue el becerro de oro, ¿verdad? Falso, mucho oro, pero falso. Pero ahora era la vaca roja, ¿verdad? Y tenía que ser llevada afuera por una persona designada y después ser recogida. Les tengo una pregunta. A ver acá. ¿Quién llevó el cuerpo de Jesús a la tumba? El sumo sacerdote estaba muy ocupado haciendo sus dramas y tratando de coser sus vestidos. ¿Qué hiciste, Caifás? Ay, no sé, vieja. No fue el sumo sacerdote, no fueron los sacerdotes. Vamos a ver quién fue. Juan capítulo 19. ¿Te das cuenta del detalle que Dios está regalándonos? ¿Cómo es Dios, el corazón de Dios?
Por eso es que Él está pendiente de tu vida, dice la Escritura, hasta de el cabello, un cabellito que tienes, ¿verdad? Pobres de los calvitos por completo, ¿verdad? No es cierto, obviamente. Laura comenta algo. Sí. Dice José de Arimatea. Muy bien, mi querida Laura. Te acabas de ganar unos tacos al pastor, que son rojos. Ok. Este dato que nos dice Laura, bien respondido, está en Juan capítulo 19, versículo 38. Juan capítulo 19, versículo 38. ¿No se te hace emocionante conocer el corazón de Dios? Conocer ese Dios que nos ha dado el privilegio de investigar, de descubrir y encontrar estos asuntos que Dios escondió para que nosotros los descubriéramos como aventureros, ¿verdad? Esos como Indiana Jones, a ir descubriendo los secretos que Dios tiene para nosotros. Fíjate lo que dice en el versículo 38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, ahí está, que era discípulo de Jesús, y déjame decirte que José de Arimatea tenía billete, era rico. Dice, pero secretamente, era rico pero miedoso, por miedo a los judíos, por miedo al qué dirán, ¿verdad? Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Una persona designada, ¿verdad?, del pueblo, cualquiera de la congregación. Y Pilato, vean cómo hasta los incrédulos iban cumpliendo las profecías que estaban en la Escritura. ¿Te das cuenta que estamos viendo Números, que es un libro de ley? Pero la ley contiene un elemento profético tan profundo como esto. No. Y estamos en los primeros pasos a donde vamos a ir en las próximas semanas y meses, mi querido. Dice, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. ¿Quién es? Ya no fue José de Arimatea, ahora fue la gente del pueblo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias. Ahí tienes a la gente tomando las cenizas y poniéndolas en un lugar, guardándolas en un lugar limpio. La vaca roja, las cenizas, una persona designada, el pueblo. Aquí está Jesús ensangrentado, una persona designada tomando su cuerpo, llevándoselo a la tumba, que por cierto estaba fuera de la ciudad, y a la gente participando, ¿sí?, poniendo los restos de Jesús en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, aquí está el dato, aquí está una pista de cómo no fue ese Gólgota que nos han dicho. Porque en ese lugar donde había sido crucificado había un huerto. ¿Y a poco no? ¿Tú has visto ese cerro pelón? Así son las calaveras, ¿verdad? Pelonas. Bueno, ¿cuál huerto? O sea, un parque, un jardín. Había un huerto, pero no era un huerto cualquiera. Y en el huerto, un sepulcro nuevo. Era un espacio, hay un valle, eso luego te lo voy a mostrar con mapa. Y en ese valle había un monte, y ese monte era donde se crucificó a Jesús. Porque ahí había ese huerto y había sepulcros. Y dentro de esos sepulcros que estaban ocupados por varios cuerpos, había un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguna persona. Y acuérdate que eran esas como cuevitas, ¿no? Como nichos. Bueno, ahí lo tienes. Un hombre limpio saca la ciudad. Y ahora, el pecado representado en el becerro de oro produce contaminación y muerte. Pero el sacrificio de la vaca roja era para purificación y producir vida. Vamos aquí, fíjate. El primer sacrificio, el del cordero pascual, era para perdón. El primer macho cabrío que se dedicaba a Jehová era para perdón. El cordero de la Pascua, macho de un año, sin defecto, era para liberación. El primer macho cabrío que era dedicado a Jehová era para perdón.
El segundo macho cabrío, que era el que se dejaba por el desierto con todos los pecados, era para reconciliación. Y ahora el sacrificio de la vaca roja era para purificación y para vida. Este sacrificio es para purificación y para vida. Y me estoy acercando al postre. Uy, te voy a dar unos 2-3 bocaditos más de este corte, de este bife de chorizo que estamos deleitándonos en esta noche. Vamos a regresar a Números, por favor, capítulo 19, donde hemos estado. Y aquí vamos a ver ya el cierre de este capítulo 19. Fíjate cómo lo dice en el versículo 11. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y esto también refiere a una ley que se repite en varias ocasiones, que cualquier cadáver hacía que la persona quedara contaminada. No se podía tener ese contacto con los cadáveres. Era una regla higiénica, pero también tenía un significado importante para nosotros. Ojo con esto. Dice, al tercer día, versículo 12, se purificará con aquella agua. ¿Cuál agua? El agua que habían hecho combinado con las cenizas de la vaca roja. Ahí estaría muy interesante que nuestros científicos nos dijeran como qué produce el oro y demás cosas ahí mezcladas con agua en el cuerpo humano, y qué cosas producen las cenizas de una vaca roja. Les encargo si la buscan por favor, tomada, qué producía en el cuerpo humano. O sea, el tercer día se purificará. Entonces, habían tocado algunas personas el cuerpo para matarla, luego para quemarla, y aún el sumo sacerdote que no le había tocado quedaban contaminados. O sea, al tercer día se purificará con agua, con aquella agua, y al séptimo día será limpio. ¿Ah? Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. ¡Ah, chihuahuas! Como diríamos acá en México, achis, los mariachis, ¿qué es esto? ¿Cuántas veces no han leído números ahí porque, ay, tengo que leer la Biblia en un año, porque mi mamá me dice, mi papá, mi esposo, y pues el séptimo día, y no tienen ni idea, ni te acuerdas, ni nada. Pero es nuestro privilegio investigar. Entonces, déjame decirte algo importante. En estos tiempos celebramos, el mundo entero celebra. Ya vimos que no es en viernes, ¿verdad? Cuando murió Jesús. Y nos han metido una serie de cosas. Y una de esas cosas es presentarnos a ese cuerpo colgando de un madero. Jesús estuvo ahí, claro que estuvo ahí. Y no estuvo con 3 gotas de sangre. Estuvo completamente rojo, lleno de sangre. Pero déjame decirte, si Jesús hubiera muerto ahí y ya, hubiera sido inútil su sacrificio. Si hubiera muerto y hubiera sido cualquier otro ser humano muy bueno, hoy llegué por ahí a Wikipedia y no sé por qué me salió como la definición de Jesús, y decía, Jesús fue un gran maestro judío. Eso es lo que dice Wikipedia. Y claro, si él se hubiera muerto en esa cruz y hubiera quedado así, crucificado, ¿verdad?, hubiera sido un gran maestro judío. Ahora, ¿estás listo para lo que te voy a decir? La salvación no está en la cruz. La salvación eterna no se consiguió en la cruz. Acuérdate los sacrificios: liberación, perdón, reconciliación. Pero Dios dio otro sacrificio. Bueno, para que podamos entender esto, tienes que tener claro, para ti que te dices cristiano, que quieres seguir a Jesucristo, que quieres tener la vida eterna, te tiene que quedar claro que la salvación no se consiguió en la cruz. La salvación está en la resurrección. Eso es lo que nadie ha hecho. Tú vele a preguntar a los musulmanes, ¿dónde está Mahoma?
Y te van a decir, los huesos de Mahoma están allá. Los huesos de Buda allá están. En la tumba. Y los huesos de Jesús no están en una tumba. Porque Jesucristo resucitó. Amén. Ok, ahora, pero espera. En la cruz, Jesús pagó por los pecados. Pero no hubiéramos sido salvos si no hubiera resucitado. ¿Por qué? Ojo acá. Porque nosotros, aún conociendo a Jesucristo, seguimos pecando. ¡Pum! ¿Verdad? Por eso tenemos que entender cada vez más que la salvación no se obtiene cuando tú un día haces una oración en una reunión religiosa, en una casa donde hay un estudio bíblico y haces la oración de salvación. ¡No! ¿Ok? No. ¿Por qué? No, porque tú sigues pecando. Si fuera así, de que tú recibes y ese día fuiste salvo, ya quedaría todo resuelto en tu vida, pero seguimos pecando. Ahora fíjate bien, dice acá que quedaban inmundos. Estaban haciendo un acto de purificación, pero quedaban inmundos. Y para que se les quitara esa contaminación que venía desde su idolatría con el becerro de oro, tenían que tomar el agua al tercer día, no antes. ¡Pum! Algo sucedía químicamente. Así como cuando las mamás o las esposas se ponen ahí a marinar los guisados, ¿verdad? Y dicen, no toque, oye, pero un taquito, no tiene que pasar tantas horas. Algo sucedía químicamente que si tú ibas de necio, de desobediente, ay, echa un traguito del agua de la vaca, al segundo día no pasaba absolutamente nada, tu cuerpo seguía contaminado. Y si lo vemos higiénicamente, podías tomar una infección del cuerpo muerto, y si te tomabas el agua al primer día angustiado, toqué al muerto, toqué a la vaca muerta, un traguito nomás rápido. No pasaba nada en tu cuerpo. Tenías que esperar hasta el tercer día, el tercero, así como cuando venía el maná, tenías que recogerlo cada día, porque si recogías para 2 se te agusanaba, o si no recogías doble el sexto, bueno, ustedes saben, ¿te acuerdan de eso? Algo pasaba químicamente que necesitaba ser al tercer día. Hablando desde entonces de los 3 días que Jesús pasó en la tumba. Si alguien hubiera ido al primer día después de que Jesús murió, o sea, el día de reposo, el jueves, por eso fue reposo, nadie sale, como ahorita, no salgas. Y nadie salía de sus casas, por eso nadie fue a buscar a la tumba. Y él ya había dicho, pero al tercer día voy a resucitar. Y Dios es tan bueno que hasta pone su muerte un día antes del día de reposo pascual, o sea, del día de reposo anual, como lo vimos ayer, que era más solemne que el sexto día, que el Sabbat, para que nadie saliera de su casa, para que nadie fuera a buscar a Jesús a la tumba en el primer día. Al segundo día, el viernes, todos tenían que haber ido a comprar sus cositas. De hecho, la Biblia dice que María y las mujeres fueron a comprar especias ese día porque al día siguiente era día de reposo y tampoco podían salir, que era el sábado. Y fueron a comprar todas las cosas para ir a preparar el cuerpo de Jesús. ¿A cuál día? Al tercer día. Día 3, pero también dice día 7. O sea, es miércoles y domingo. ¡Qué interesante! Ok, te lo voy a decir. ¿Qué significa esto? El día 3 representa al día en que vivimos. ¿Este día, pastor? No.
El día 3 representa toda tu vida, el tiempo que vas a vivir en esta tierra, en esa forma humana que tienes. El día 3 es el tiempo que Dios nos regala de vida. Y el día 7 es cuando Cristo venga. El que no, lo que está diciendo acá, desde entonces, es que quien no recibe a Cristo en el tercer día, no va a ser salvo en el séptimo cuando Cristo venga. ¿Un día todos los días de mi vida? Sí. Entonces tú tienes que recibir a Cristo en el tercer día. Tú tienes que tomar de esas aguas con las cenizas de la vaca roja en el tercer día. Dicho en otras palabras, tú tienes que recibir a Cristo, tienes que beber de Cristo mientras estés en tu día, que es el día en que vives diariamente. Pero ¿cómo vamos a tomar de la vaca roja? Bueno, déjame decirte, tienes que ir a buscar una vaca roja. No sé tú, pero yo ya tengo la mía. ¿Verdad, amor? ¿En serio? Sí. Así que ve a buscar tu vaca roja. Y si la encuentras, me lo dices. Pero no, obvio, no la vas a encontrar. ¿Quién ha visto una vaca roja? Pero sí tenemos a nuestra vaca roja. Oh, ¿estás listo para el postre? Ahí te va tu postre. Sí tenemos a la vaca roja. Te lo voy a poner calientito y con helado ahí al lado. Juan capítulo 15, versículo 3, por favor. Uy, uy, uy. Y mira, lo hemos leído y ni sabíamos de qué se trataba esto. Teníamos una idea porque Dios es bueno y nos deja saber algunas cositas antes de ir a más profundidad. Imagínate cuando estemos en la eternidad con Él. Yo creo que Dios nos va a tener que hacer algo para que cerremos la boca, porque se nos va a quedar trabada la quijada, ¿verdad? Si es que tenemos quijada, por supuesto. Te voy a leer la Reina Valera contemporánea. Y ahí está la vaca roja. No, qué belleza es esto. Capítulo 15 de Juan, versículo 3. Ustedes, dice Jesús. Juan 15. Juan 15, 3. Jesús hablando. La vaca roja hablando. Dice, ustedes ya están limpios. ¿Qué hacía la vaca roja? Tenía que tomarte las cenizas, el agua con las cenizas, en el tercer día. Dice, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. Ahí tienes las cenizas. La palabra. Pero espérate, porque necesitamos el agua. Juan capítulo 7, versículo 37. Reina Valera contemporánea. Curiosamente, celebrando uno de los días, en una de las fiestas, Juan capítulo 7, versículo 37, dice acá, en el último y gran día de la fiesta, ¿te acuerdas cómo empezamos? Cómo Dios establece los tiempos por medio de fiestas, de sus celebraciones. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta, dicen unas versiones, y gritando, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Ríos, Escritura. Agua, palabra. Agua y palabra. Por la palabra que yo les he hablado y el agua que sale de ustedes quedan purificados. Y dice acá, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él.
el Espíritu aún no había venido. Porque Jesús no había sido aún glorificado, pero Él ya fue glorificado y ahora el Espíritu ya está con nosotros. La Escritura, como dice la Escritura, es la palabra de Dios. Pero dice la Escritura, Génesis 1, no lo busques. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, esa palabra crear es habló. Y después por eso en los siguientes versículos dice, y dijo Dios, sea la luz. La palabra, el verbo, Juan 1:1, el verbo. En el principio era el verbo, la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesús, la vaca roja. Combinada con el agua de su Espíritu Santo que nace de nosotros, su palabra con el Espíritu Santo hacen una mezcla poderosa que debemos de beber durante el tercer día, durante todo el tiempo que para nosotros dure el tercer día. Es el tiempo, ese tercer día es desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. Ahora, aquí va a venir una palabra de paz en un momento, pero también una palabra de desafío. Pero quiero decirte esto, para que lo podamos entender. La purificación, mi amigo, tiene que ser durante toda tu vida. Toda tu vida. Hay personas que tienen la expectativa de que un día el diablo los deje de molestar. Eso nunca va a suceder. Hay personas que tienen la expectativa de que un día ya no van a cometer pecado. Eso no va a suceder. Porque nosotros tenemos que tomar de esa agua durante el tercer día, o en el tercer día, que es durante el tiempo en el que vivimos. Por eso nos reunimos. Por eso obedecemos a Dios y nos reunimos para beber, como hoy, de esa agua con las cenizas de la vaca roja, dicho de otra manera, para beber de la palabra de Dios que nos purifica. Pero ¿qué pasa cada domingo? Vienes, escuchas la palabra de Dios, te llenas de Él, sales y vuelves a pecar, ¿verdad? Así es. Así es. Te tienes que volver a purificar. ¿Cómo? Tienes que volver a ir para beber de la palabra de Dios en la presencia del Espíritu Santo, para que esa palabra te transforme. Ahora te voy a pedir por favor que ahí en tu lugar digas por favor, purificación. Purificación. Ahora di transformación. Transformación. Purificación, tienes que entenderlo como transformación. Entonces tú no vas a ser transformado hasta que no bebas del agua con las cenizas, hasta que no bebas del Espíritu y de la palabra. Por eso nos reunimos, porque una de mis responsabilidades es darte esta agua. ¿Cómo? Enseñándotela, predicándotela, confrontándote, para que seas purificado en el tercer día, para que cuando llegue el séptimo día también seas purificado y te vayas con el Señor al cielo. Por eso la salvación tú no la obtienes ni por tus medios, ni por haber hecho una oración un día en una iglesia, ni tú solo ahí en tu casa, ¿sí? Ni creyendo en Dios a tu manera, porque Dios estableció cada cosa, cada detalle para que tú seas salvo. ¿Y cómo eres salvo? Todos los días de tu vida, purificándote con el agua de la palabra de Dios. Es necesario el agua del Espíritu
para que esa palabra te transforme, que no sea un conocimiento intelectual, sino que seas transformado, que seas una mejor persona, que seas un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, que seas un mejor cristiano. Por eso es tan absurdo que alguien quiera crecer por sí solo. Y si tú eres una persona que dice, yo no necesito ir a la iglesia porque yo ya sé mucho, entonces tendrías que ir a la iglesia para enseñarle a otros. Porque el conocimiento de la palabra de Dios no es para ti, es para otros, además de para ti. Y si tú eres un maestro de la palabra, tendrías que tener discípulos enseñándoles. Y si tú necesitas ser enseñado y necesitas ser transformado, tienes que ir a la iglesia. Porque este es el tiempo, este es el día 3 en el que tenemos que ser purificados para que cuando llegue el día 7, que venga Jesús, o que tú te mueras, o que yo me muera, ese día también seamos salvos. Por eso nosotros somos salvos todos los días por la purificación de la palabra. Por eso es tan absurdo que alguien diga, yo voy a ir a la iglesia cuando sea una mejor persona. Eso es tan absurdo como el enfermo que tiene diabetes o cáncer y que diga, yo voy a ir al hospital a ver al médico el día que se me quite la diabetes. Es que qué hipócrita soy. ¿Cómo va a decir un enfermo terminal o un enfermo de algo crónico que es hipócrita por ir a buscar al médico? Es una necesidad para ser sanado, para ser renovado, para ser transformado. Déjame decírtelo de otra manera. Sin el Espíritu y sin la palabra no hay salvación. Aunque Cristo haya muerto por ti, no vas a obtener el regalo de su salvación haciendo una oración. No. Vas a recibir el regalo de su salvación ganada en su resurrección. Vas a obtener el beneficio del pago ganado en la cruz. Vas a obtener el beneficio de ser libre cuando bebas diariamente de su palabra por medio de su Espíritu. Jesús es el verbo. Él es la palabra. Pero cuando Él se fue, préstame tantito, Andy. Pero cuando Él se fue, nos dejó su palabra. Aquí está Jesucristo. Aquí está la vaca roja. Y su Espíritu que nace de nosotros para que estas cenizas nos purifiquen. ¿Y qué es purificación? Es transformación. Y solo la palabra te puede transformar. Tú no te puedes transformar. Tú no te puedes salvar. Es tan inútil querer cambiar tú solo como inútil sería querer salvarte tú solo. Así que si tú tienes en tu mente que tú eres salvo porque un día hiciste la oración, saca esa idea de tu cabeza, porque eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que tú eres limpio y transformado y que vienes a ser receptor de todos los beneficios de los otros sacrificios cuando tú bebes de este último sacrificio de la vaca roja. Te voy a pedir que vayas a primera carta a los Corintios. Estoy ya por terminar. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42. Te dije que te iba a dar una palabra de paz, que ya la inicié diciéndote. Nosotros vamos a seguir pecando. Y eso Dios ya lo sabe. Por eso Él mandó a la vaca roja. No solo a morir para ser libres en el cordero, no solo para perdonarnos en el carnero, en el macho cabrío, no solo para reconciliarnos con Él en el otro macho cabrío, sino para mantenernos purificados, porque vamos a estar constantemente cayendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42. Dice, sí, también es la resurrección de los muertos. Ahora, fíjate lo que dice acá esta segunda parte. Dice,
se siembra, está hablando de la resurrección, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y está utilizando la figura de la semilla para representarnos a nosotros cuando morimos y cuando resucitamos. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aquí viene la palabra de paz para ti y para mí, que espero que te haga descansar. La palabra de paz es que, déjame introducirlo de esta manera. A ver, voy a preguntarte aquí, Andy. Te pregunto a ti y le pregunto a todos ustedes. Fíjense, quiero que piensen en esta pregunta que se las he hecho en otras ocasiones, pero se las hago a todos ustedes. Te la hago a ti, Andy. Si tú te mueres ahorita, ¿a dónde te vas? ¿A la presencia del Padre o te vas a una muerte eterna? A la presencia de Dios. Si yo les pregunto esto, hay cualquier cantidad de personas a las que se los estoy preguntando en este momento que lo primero que viene a su mente es duda. Porque han vivido toda su vida bajo la ley. Y saben que hoy cometieron pecado. Y entonces no saben si se van a ir al cielo porque están viendo su pecado. Duda y luego culpa. Porque el diablo te acusa, pero tu conciencia también te acusa. Tus pecados te acusan. Ahora, lee Corintios, como lo acabamos de ver, y te doy la palabra que traerá paz a tu corazón. Tú te vas a morir siendo un pecador. ¿Pero cómo eso va a traer paz? Ahí lo dice. Te vas a morir en corrupción. Ahora, fíjate cómo nos identificamos con Cristo. Porque Cristo murió siendo pecado. Y nosotros morimos siendo pecadores. Tal vez el día que te mueras, ese día vas a cometer un pecado o varios pecados, de los cuales no vas a tener la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Pero si tú en el tercer día te mantuviste bebiendo del agua de la palabra por medio del Espíritu, no importa que no te hayas arrepentido, hayas tenido otra razón de por qué no se pierde la salvación, la verdadera salvación. Tú te vas a morir pecador. Yo me voy a morir pecador. Uy, pastor, entonces eso quiere decir que puedo hacer lo que quiera, que puedo pecar lo que quiera. No, porque ahí viene la palabra de reto, de desafío. ¿Ok? Tomas las cenizas, tomas el agua el día tercero. ¿Cuál es el día tercero? Todos los días de tu vida. O sea que te reúnes constantemente para que alguien designado para darte a beber esa agua, en combinación con el Espíritu Santo, o sea, le permites a tu pastor, a los maestros que están establecidos ahí en la iglesia, que te enseñen la palabra, tú la estudias también por tu parte, y lo que tiene que suceder es que vas siendo transformado constantemente. Ahí está la imposibilidad de irte a pecar en libertinaje. No es lo mismo que tú vayas a morir pecador a que vivas una vida de libertinaje en pecado. Porque si tú estás viviendo una vida de libertinaje en pecado, entonces tú no estás siendo transformado por la palabra de Dios. Ajá. Por eso es que no es un riesgo para ti. Es un riesgo para ti que no estés siendo parte de una comunidad donde se enseña la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando llegue el séptimo día, que venga Cristo o que tú te mueras, y ese día no sabes cuándo va a ser, en ese día se habrá completado el tiempo de tu salvación. Y si te mantuviste
Oye, pastor, pero ¿por qué dices que un día es toda mi vida? Ay, eso te lo voy a demostrar en breve tiempo. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Adán, el día que comieres de ese fruto morirás? Y Adán comió y a nuestros ojos decimos, pero no murió. Yo te voy a demostrar en breve que Adán murió el día que comió. Te lo voy a demostrar. Y así como Adán murió el día que comió, y Eva también, así nosotros estamos dentro de ese tercer día en el que Dios nos permite purificarnos con su palabra. Por eso es un riesgo que tú te mantengas lejos de un pastor, de una comunidad donde se enseñe la palabra de Dios, porque no, aunque tengas el sacrificio en la cruz, no estás teniendo el paquete completo, y aquí se necesita el paquete completo. La Biblia dice que vamos a morir en pecado. Miedo deben de tener los que no se purifican, pero si tú estás purificándote constantemente, si dejas que la palabra de Dios te rete, te transforme, te cambie, tranquilo. Aunque mueras pecador, te vas a ir al cielo. Vas a resucitar en incorrupción, en pureza total. Ahora viene la palabra del reto. Es la que te estoy diciendo. Tienes que purificarte el tercer día. El desafío amoroso que yo te hago. Alguien podría decir, el pastor nos está regañando. Pues espero que no lo estés sintiendo así como regaño. Pero aún si fuera un regaño, mi querido, mejor que te regañe yo a que la ira de Dios caiga sobre ti. Mejor que yo te levante la voz a que Dios con un trueno te deje sordo, ¿verdad? Dios es misericordioso y por eso usa a este instrumento imperfecto para hablarte lo más bonito posible. Ajá. Ven, acércate al agua, a la palabra. No seas orgulloso, no seas necio, no camines por tu propio camino, no digas yo puedo acercarme a Dios solo. Acércate, ven, en río de agua viva. Yo tengo el compromiso, no digo que no me voy a equivocar, pero tengo el compromiso con la verdad de la palabra de Dios. Yo no te voy a dar agua de becerro por mucho oro que tenga. Esa gente fue a pedirle al sacerdote Aarón, todavía no era sacerdote, pero era líder, le fue a pedir, danos un Dios, y él accedió. Y muchos, por popularidad, por dinero, por un corazón torcido, por querer ganar la simpatía de la gente, domingo a domingo, día tras día, les dan a beber el agua del becerro de oro, contaminándose, haciéndose inmundos, haciéndose malditos. Yo no digo que yo sea el único, no. No hay presunción. Es necesario en este mundo con tanta maldad que haya muchas personas como yo que digamos, aquí bebemos el agua de la vaca roja. Aquí damos a beber el agua de la vaca roja. Así que ven, intégrate, regresa si es necesario. Si tú me estás viendo y te fuiste, regresa. Es que ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? Nada malo, al contrario. Lo único que nos detendría ahorita para echarnos a tu cuello y abrazarte es la contingencia esta. Pero en cuanto podamos, te vamos a abrazar. Regresa. Ven.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pablo escribe y dice, fíjate bien en esto para que no malinterpretemos. Dice, y estoy seguro de que Dios, ¿ok?, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ahora, ojo por favor, porque muchas personas al leer este texto creen que Dios se encarga de que nosotros lleguemos a ese séptimo día. Y sí, y no. Porque sí, porque Él ya se encargó de hacer todo lo necesario para que lleguemos hasta ese último día. Y no, porque Él no te va a obligar a que bebas o seas receptor de esa agua de purificación. Tal vez el agua con cenizas no, pero el agua de la palabra de Dios y del Espíritu sí lo bebemos y lo comemos al recibirlo. ¿Ok? Ahora, dice Pablo, estoy seguro de que Dios quien comenzó, ¿cómo la comenzó? Con el sacrificio del Cordero Pascual. La continuó con el sacrificio del macho cabrío, del segundo macho cabrío, y nos dejó la garantía de que nosotros lleguemos al tercer día. La única forma en que no vas a llegar al séptimo día es no bebiendo de la palabra por el Espíritu. Te lo digo lo más claro que puedo. Si tú haces una oración recibiendo a Jesús en tu corazón, pero no bebes de la palabra por el Espíritu, pero no eres receptor de la palabra por el Espíritu, transformándote constantemente, no haciendo que dejes de pecar, sino transformándote constantemente, entonces la obra de Dios en ti va a quedar inconclusa. Pero si tú crees en Jesús, para que veas que no basta con esa fe intelectual, no. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Él te liberó, crees que Él te perdonó, crees que Él te da una reconciliación con Él, pero no bebes, pero no eres receptor de su palabra por medio del Espíritu. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de que eres receptor, que sí estás recibiendo a Jesús? Cuando su palabra te transforma. Repito, no que te deje de pecar, que haga que dejes de pecar, pero sí que te va transformando constantemente. Si tú bebes, si tú tomas ese paquete completo, y si tú eres receptor de su palabra por el Espíritu transformándote, entonces estamos seguros de que el que comenzó la buena obra de Dios en ti la va a terminar al día que Jesucristo venga o que tú te lo encuentres cuando te mueras. Aunque ese día mueras pecador, la obra estará terminada porque estuviste purificándote, serás enterrado en corrupción, pero resucitarás en incorrupción eterna. Por eso te digo nuevamente, el reto, ven a Cristo. Ven a Cristo, sí. Cree en su sacrificio. Sí, por supuesto, ten una relación con Él por su reconciliación y su perdón. Pero ahora ven a recibir el agua de la palabra por medio de su Espíritu. No sigas caminando solo. Y en Río de Agua Viva tenemos un lugar para ti. Sin importar el número de personas que vengan, tenemos un lugar para ti. Eres desde ya bienvenido a la iglesia del Señor. ¿Oramos?